Vamos a buscar, ¿en qué libro estamos? ¿En qué libro estamos? ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo? 4, ¿no? Comenzamos con el 4. Benjamín terminó el 3 el sábado pasado y ahora vamos al 4. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar, gracias por que tú eres nuestro Dios. Por eso estamos seguros de que tu palabra nos dice que tú estás aquí, porque donde dos o más están reunidos en tu nombre, en medio de ellos estás tú, Señor. Y queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas, ministres al corazón de todos los que estamos presentes, Señor, de aquellos que son tus hijos y aquellos que están buscando de ti. Abre el entendimiento a todos, Señor, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo que tiene poder para hacerlo. Creemos que tu presencia se manifestará. Amén. Y así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Amén. Tomen asiento, amado hermano. Sola fe. El tema es sola fe, los ejemplos de Abraham y de Abraham y de David. Abraham es un personaje muy importante en la fe, pero nunca podrá llegar o llegará a igualar a Jesús, ¿no? Para los judíos, Abraham era perfecto, ¿no? Abraham, para los judíos hasta el día de hoy, ellos consideran que Abraham ha sido perfecto. Dicen que a los 3 años él tuvo un encuentro con Dios y tienen un sinnúmero de cosas. Y ellos se basan principalmente para decir eso cuando Dios le pidió a su único hijo, ¿no? A Isaac no era su único, sino el hijo que él amaba, que el hijo de la promesa. Y él obedeció y lo llevó al monte Moria para ser sacrificado por él. Para ellos no ha habido un hombre más obediente. Y ellos dicen que Abraham aún cumplió la ley o los 10 mandamientos antes de que fueran prescritos, ¿no? Antes de que Moisés lo diera, ya Abraham lo había cumplido. Entonces tiene un sinnúmero de cosas más acerca de Abraham, de su perfección para ellos, para los judíos. Y aquí Pablo va prácticamente a poner en orden eso, ¿no? Pablo había sido un judío y de los judíos, ¿no? De los más fuertes, de los más ortodoxos o aquellos que consideraban que tenían un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Y él va a enseñarnos realmente la importancia de Abraham. Es importante Abraham, pero no es trascendental. Pero Abraham no llega jamás a igualar a Jesús, ¿no? Ya Pablo, ha comenzado demostrándonos, definiéndonos el Evangelio, ¿no? El capítulo 1, versículo 1 hacia adelante nos define el Evangelio. Y en el 16 y 17 nos habla de que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿no? Y que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y después comienza a hablar
ya a partir del 1.18 hacia adelante, hasta el capítulo 3.20, de que todos los seres humanos, no hay excepción, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores y definitivamente no hay salvación fuera de la justicia de Dios, que Él ha establecido en Cristo Jesús, ¿no? Y a partir del 3.21, del capítulo 3.21 al capítulo 4.17, Pablo va a demostrarnos la justificación por la fe. ¿No? Va a trabajar bastante la justificación por la fe, muy importante, y prácticamente lo comienza a trabajar a partir del versículo 26, ¿no? El 3.26, él va a hablar de la justificación por la fe. Dice en el 3.26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y sea el que justifica el que tiene la fe en Jesús, ¿no? La semana pasada predicaba Benjamín estos versículos y Pablo va a usar una técnica que se llama la retórica, ¿no? La retórica es, tú haces una pregunta y tú mismo te respondes, ¿no? Porque ya más o menos tú conoces tu auditorio o las personas a quienes estás escribiendo, en qué condición están o qué es lo que ellos pueden pensar, y Pablo va a lanzar, ¿no?, preguntas. Y aquí una de las preguntas que él va a lanzar es acerca de la jactancia, ¿no? Uno de los grandes problemas del ser humano es que cuando hace algo, el hombre se va a jactar de lo que ha hecho y va a hacer que eso resalte, ¿no?, para que él sea admirado, sea seguido o realmente tenga importancia para él, ¿no? Pero todo eso nace ¿en dónde? En el Edén, ¿no? Cuando Satanás tienta a Eva y le dice, tú serás como Dios, le está diciendo, tú vas a ser importante, ¿no? Tú no creas lo que Dios te ha dicho. Si tú haces eso, si tú haces todo lo contrario a lo que Dios te ha dicho, vas a ser tú como Dios. Entonces la jactancia es algo normal, natural en el ser humano pecador, ¿no? Es raro encontrar personas humildes realmente, ¿no?, en esta sociedad actual que buscan todos figurar, ¿no? Hay gente que el día de hoy, por ejemplo, los youtubers, ¿no? Youtubers son personas, el día de hoy, aquellos que logran y entran a un sistema, se convierten en famosos y son hasta millonarios, algunos llegan a ser millonarios, ¿no? Y esas personas, lo que ellos dicen, muchas personas lo siguen, ¿no? Los coreanos, por ejemplo, ¿no? El tema ahorita, hay una gran corriente que en Corea se ha formado y lamentablemente muy negativa, ¿no?, porque resalta la belleza, pero una belleza muy superficial, ¿no? Una belleza del hombre o de la mujer. El hombre más parece mujer que hombre con su belleza, ¿no? Y la idea es rescatar, ¿no? La idea es que esos hombres tengan seguidores. Y lamentablemente, los seguidores que ellos tienen terminan destruyéndolos a ellos, porque ellos se presentan casi como perfectos. Y cuando algunas cosas ellos hacen, de acuerdo al modelo que ellos lo han formado a ellos, o a lo que presentan, sus fans comienzan a atacarlos, ¿no? Por eso que muchos de ellos terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque los fans comienzan a atacarlos a ellos porque están haciendo cosas que no están de acuerdo a lo que ellos han planteado, ¿no? La mayoría de ellos que se suicidan es por eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto, ¿no?, con la justificación por la fe? De que la jactancia no puede estar en el corazón de ningún creyente si tú y yo logramos cumplir con la palabra de Dios, con la ley de Dios. No es por nosotros mismos, jamás. Si nosotros hacemos algo que está conforme a la palabra de Dios, es como resultado de haber sido justificado por la fe, ¿no? Nadie puede obrar o hacer cosas buenas conforme a los principios de Dios
si primero no ha sido salvado, no ha sido convertido, no ha sido transformado por Dios. Y el tema es la justificación por la fe. ¿Qué dice acá el Pablo, no? ¿Qué diremos? Entonces, ¿qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Hermanas, por favor, hagan... ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? En realidad debería ser, ¿qué halló Abraham, nuestro antepasado, según la carne? ¿No? ¿Qué halló? ¿Quién es Abraham? Abraham fue un hombre que era un idólatra y Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, Dios salió al encuentro de él y comenzó a trabajar con él, ¿no? Y él comenzó a obedecerle a Dios en las cosas que Dios le decía. Y a medida que él iba haciendo las cosas que Dios le decía, comenzó a desarrollar poco a poco una incipiente fe, ¿no? Y confianza en Dios. Todo incipiente, ¿no? Hasta que él llega a Canaán. Y en Canaán ya se establece, porque Dios le había mandado a Canaán, y ya tenía unos años ahí, y Dios se le presenta a él y le dice que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Abraham le creyó a Dios, Génesis 15:6, ¿no? Y la historia de Abraham está en el libro de Génesis, a partir del capítulo 11, los últimos versículos, hasta el capítulo 25, más o menos está ahí la vida de Abraham, pero principalmente hasta el 22 se ve las obras que hace Abraham, y fue un hombre muy destacado, pero también pecador, ¿no? Por ejemplo, un día él tuvo que ir donde el rey Abimelech y le dijo a su mujer: dile que tú eres mi hermana, ¿no? Era su mujer. Y cuando se presenta, lo presenta como su hermana, ¿no? Y algo pasa en la casa del rey, comienza a haber infertilidad, y el rey se da cuenta de que Abraham le había mentido, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos, y es expulsado prácticamente, ¿no?, de Egipto. Lo botan prácticamente, lo botan, hermano. Es decir, es algo, si tú lo miras, es escandaloso, ¿no? Pero el rey le agarra y le da un montón de cosas, pero lo expulsa, lo bota. Pues no era alguien perfecto, ¿no? Y por eso que acá, la pregunta que hace Pablo dice: ¿qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué halló? Él no dice ¿qué hizo Abraham? No dice ¿qué obras hizo Abraham? Sino ¿qué halló Abraham según la carne? Ahí está. Lo que halló Abraham fue a Dios, ¿no? Dios lo llevó a él en la carne todavía, lo sacó a él, le obedeció a él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó el momento en que ya no era en la carne, ya comenzó a entender las cosas de Dios y comenzó a desarrollar fe. Porque primero, para desarrollar fe hay que creerle las cosas que Dios nos dice en su palabra. Y en este caso, Abraham no había palabra de Dios, ¿no es cierto? Lo que hablaba Dios con Abraham es lo que él le creía. Entonces, él comenzó a desarrollar la fe en base a lo que Dios le decía, porque él hacía las cosas que Dios le decía. Y llegó un momento en que él ya tuvo fe y confianza en Dios, porque primero se tiene fe y después se tiene confianza en Dios. No es que yo tengo primero confianza en Dios, no. Primero la fe y después la confianza. Y cuando ya él tuvo fe, le creyó a Dios y Dios lo declaró justo. Justo con todos sus defectos, ¿no? Con todas sus fallas, porque él va a cometer otros pecados después de Dios haberlo declarado justo. En la segunda versículo dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Es verdad? Abraham agarró un ejército
de 324 personas que nunca habían peleado y se enfrentó a un ejército formado, porque su sobrino Lot y su familia y todo lo demás habían sido tomados como botín de guerra y llevados. Y Abraham va a armar un ejército y los va a vencer, los va a derrotar, ¿no? Entonces, algo, cuando tú miras la palabra de Dios, dice, ¿cómo es posible que este hombre haga eso, no? Y vence a un ejército, usando estrategias que Dios le daba y lo impulsó a hacer. Esto es importante, ¿no? Y lo otro, como ya dije, el ofrecer, cuando Dios le pide a su hijo, él lo acepta, ¿no? Él lo acepta. Entonces, las cosas que él hizo, cuando tú trabajas, tú haces un contrato con una persona, ¿no? Quien sea, y dices, bueno, tú trabajas y yo te voy a pagar tanto por tu trabajo. Cuando tú terminas la jornada, tú tienes a alguien que te debe. ¿Quién te debe? La persona que tú has hecho el contrato, que te ha contratado. Te debe a ti porque ya tú has ofrecido tu trabajo, ¿no? Y él tiene que pagarte, ¿no? Y si no te paga, hay problema. Entonces, aquí va a decir, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Ahora bien, dice el versículo 4, ahora bien, el que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. ¿Por qué me voy del 2 al 4? Para demostrar, ¿no es cierto?, que Abraham no hizo ningún trabajo para obtener su salvación. Abraham no hizo ningún trabajo, ninguna obra para poder salvarse, para salir de la condición pecadora. Ningún ser humano, absolutamente ningún ser humano, puede por sí mismo cumplir con lo que Dios establece en su palabra y Dios declararlo justo y salvarlo. Aquí, aunque Abraham fue uno de los más grandes personajes de la palabra de Dios, él no tiene nada de qué jactarse para poder salvarse. Por eso dice acá, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, como diciendo, que él se jacte, pero ahí no tiene que ver nada con Dios. Él no puede ir delante de Dios y decirle, mira, Señor, tú estableciste tu ley, tú estableciste todas estas cosas y yo lo he cumplido. Hicimos un pacto, ¿te acuerdas? Hicimos un pacto, tú viniste a mí y me dijiste, cumple esto, Abraham. No, cumple toda la ley, todo lo que, estatutos y ordenanzas, y si tú cumples perfectamente eso, yo tengo una deuda contigo, yo tengo que declararte salvado. Pero hay un hombre que no haya pecado. Mire, si Abraham para los judíos era perfecto, y le estoy diciendo que le entregó a su mujer, ¿no? El rey se la llevó para que sea su mujer. No sabemos si la tomó o no la tomó, no dice la palabra, ahí está un poco oscuro. No dice realmente si la tomó como mujer. No la dice realmente, yo he tratado de ver eso. Entonces, ¿te imaginas un hombre que a su esposa la entregue? ¿No? La entregue, ¿por qué? Porque tengo que salvar mi vida. Más valgo yo que tú, mejor tú eres, te doy como mujer del rey y mi vida es salvada. Entonces, Abraham no pudo para los judíos ser el hombre más importante, pero para Dios no. Y para nosotros los cristianos tampoco. Porque él no pudo, él fue mentiroso. Él fue un sinvergüenza, ¿me entiendes? Es decir, si lo miras humanamente, es horrible lo que hizo Abraham. Ahí nomás ya está descalificado totalmente Abraham. Mire, Eva y Adán solamente comieron del fruto prohibido. Y ahora, mire cómo el pecado pudo aumentar en tal magnitud de que Abraham ofrezca a su mujer. Y para Dios contaba tan igual el pecado de Adán y Eva como el pecado de Abraham y los demás pecados que él va a cometer, ¿no? Porque vuelve después a cometer algunos pecados. Y aquí dice, ¿no? Porque ¿qué dice la Escritura? Es decir, ¿qué dice la palabra de Dios? Pablo va a agarrar el Antiguo Testamento y dice, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Que, miren, Génesis 15:6.
¿Qué dice? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a Génesis 15:6, porque esto es importante, hermano. El primer justificado que figura en la Biblia, pero antes de eso ya estaban los demás, no estaban Abel, todo, pero que aquí la forma, cómo se podían justificar los hombres delante de Dios, ser creado justo, era mediante este acto de creerle a Dios. En Génesis 15:6 dice, Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Y acá dice Pablo, toma la Septuaginta y dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿De qué justicia está hablando aquí el Señor? De la justicia de Dios. Ya hemos hablado de la justicia de Dios, ¿no? Que la justicia de Dios demanda que la paga del pecado es muerte. Pero aquí, en este caso, si miramos a Abraham en el Antiguo Testamento, él va a creer a Dios y Dios lo va a declarar justo. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado. Se le tuvo una cuenta. Hay una cuenta con Abraham y Dios establece una cuenta con Abraham y ahí están los pecados de Abraham. ¿Me entiendes? Dios pasa por alto esos pecados de Abraham y perdona a Abraham, pero alguien tiene que pagar esos pecados, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? La justicia de Dios demanda ¿qué cosa? Muerte por esos pecados. Es como que vienes, tú estás endeudado, ¿no? Te has comprado un carro, pagaste 10 letras y te faltaron pagar 50 letras. Y alguien viene y dice, viene y va y te paga la deuda. Te paga la deuda a ti y te entrega el carro a ti. ¿No? Te entrega todo y dice, mira, toma, este es tu carro, yo te he pagado la deuda. Tú estás endeudado conmigo, ¿no? Es cierto, tú me debes a mí. Ese carro está a tu nombre, ¿eh? Es tuyo, tú puedes hacer lo que quieres con ese carro, pero tú me debes a mí. ¿Entiendes? En ese caso, Dios estaba endeudado consigo mismo. ¿Por qué? Porque Dios está pasando por alto los pecados de Abraham y de todos los del Antiguo Testamento que murieron antes de la cruz del Calvario. Había una cuenta para cada uno, ¿me entiendes? Eso va a quedar ahí, pero Dios va a pasar por alto los pecados. No es que lo está dejando que no va a haber una paga por el pecado, sino él lo ha preparado ya en Génesis 3:15, si vamos por si acaso, mejor para entender con mayor claridad, porque a veces ahí algunos se pueden cruzar con esto. Cuando dio la sentencia a la serpiente, después de haber pecado Adán y Eva, Dios le dice a la serpiente, ¿no? Pondré enemistad entre tú y la mujer, 3:15. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. La simiente de la mujer, ¿quién es la simiente de la mujer? Cristo, ¿me entiendes? Está hablando de Cristo. La simiente de la mujer le va a herir ¿en quién? En la cabeza, ¿en quién? A Satanás. Satanás le va a herir en el calcañar a Jesús. La muerte de cruz, en la cruz del Calvario, por la que después va a resucitar, ¿me entiendes? Ya en Génesis 3:15 ya el Señor plantea la solución para el problema del pecado. ¿Me entiendes? Pero hasta ese momento no había Cristo muerto en la cruz del Calvario, pero los hombres que creían en Dios y confiaban en Dios eran declarados por Dios justos. Esa era la justicia de Dios. Dios pasaba por alto sus pecados, pero había una cuenta que alguien tenía que pagarla. Dios estaba endeudado consigo mismo, porque Dios es justo. Dios jamás va a pasar por alto un pecado. Es decir, Dios no lo va a dejar eternamente. Alguien tenía que cancelar ese pecado. Pues acá dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sencillamente Abraham le creyó a Dios. Y a partir de ese momento, para Dios, Abraham era justo, pero no por sí mismo, sino gracias a la obra de Dios que estaba actuando en él. Todo lo que Abraham hizo, amado hermano, si usted lee la historia de Abraham, todo lo que Dios hizo a Abraham, hizo Enoc, hizo Noé, hizo Abel, todos aquellos que murieron salvos, toditos ellos, sin excepción,
las cosas buenas que hicieron, las cosas que pudieron agradar a Dios y que figuran ahí, fue obra de Dios. Obra de Dios como resultado que ellos le creyeron a Dios y Dios comenzó a obrar en ellos para que ellos hagan cosas buenas, porque por sí mismos no lo podían hacer. ¿No? Por eso que en el versículo 4 dice: ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda, ¿no? Como diciendo, si tú dices que tú cumples con la palabra, si tú dices que vives conforme a la palabra de Dios y no necesitas de alguien más, si eso es verdad, alguien tiene que justificarte. Es lo que está tratando de decir aquí Pablo. Pablo dice, no, está hablando del salario, pero en realidad lo que está diciendo, si tú cumples con el pacto, si tú cumples con la palabra de Dios, si tú cumples con los 10 mandamientos, los estatutos, ordenanzas, todo lo que Dios ha establecido en su palabra, alguien tiene que pagarte. ¿Y el pago qué va a hacer? Declararte justo. Alguien, tú tienes, no, pero aquí él va a responder en el versículo 5, que es uno de los versículos más importantes de Romanos. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, pero el que no trabaja, pero cree, pero el que no trabaja, ahí te podría decir también, pero el que no obra en fe, o perdón, el que obra en fe, el que obra en fe y cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Cómo es esto? Este es un misterio, ¿no es cierto? Dios es santo. ¿Cómo el hombre impío, el hombre pecador, puede ser salvo? ¿Cómo Dios se puede acercar a alguien que es pecador? ¿Qué hace Dios? Dios va a agarrar en su gracia, por eso el famoso Efesios 2:8, por gracia soy por medio de la fe. ¿La gracia qué es? Es el favor inmerecido. Pero ¿cuál es el instrumento que Dios va a usar para salvarnos? Para ser el catalizador, el elemento que nos va a llevar a Cristo, que nos va a llevar a ir a la cruz y poder aceptar que Cristo murió por nosotros los pecadores. Es la fe, ¿me entiendes? La fe. Es la fe. Por eso que aquí está diciendo, pero al que no trabaja, pero al que no obra, que es el impío, que es una persona impía, Dios se acerca a esa persona. Todos nosotros, sin excepción, toditos sin excepción, antes de venir a Cristo éramos impíos. Y ninguno de nosotros, por causa de que somos impíos, ¿qué es una persona impía? Una persona que no vive una vida de piedad. ¿Qué es una vida de piedad? La vida de piedad es una vida de santidad. Una vida en la cual tú tienes comunión con Dios y tú reverencias y respetas a Dios y honras a Dios y le das el lugar pertinente a Dios, sobre todas las cosas. ¿Un impío qué es? Es una persona que no tiene en cuenta para Dios para nada. Y aún puede blasfemar, insultar a Dios y lo que se le da la gana. Todos nosotros, antes de venir a Cristo, hemos sido así. Y aún en esa condición de impío, de pecadores, Dios se acerca a nosotros y comienza a hablarnos de su palabra, usando a quien sea. ¿Entiende? Por eso que acá está diciendo Pablo, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? ¿Quién es aquel que justifica al impío? ¿Dios? Claro, Dios. Pero ¿qué hizo Dios para poder justificar al impío? Si ya estamos aquí en Romanos ya. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo murió por todos los pecadores, Cristo ha pagado, ¿no? Con su muerte ha pagado todos nuestros pecados. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y tenemos fe, ¿quién? En la obra de Cristo, ¿entiendes? Es decir, lo que está diciendo aquí Pablo es, un pecador impío, no puede hacer nada por sí mismo bueno para Dios. No puede decir, Señor, yo he obrado, yo he cumplido con la ley, yo me porto bien, yo hago todas las cosas muy bien. No, a mí no hay ninguna falta.
Si tú me miras de arriba abajo y miras mi historia, tú vas a encontrar que yo no he hecho nada malo. Y eso no es verdad. Todos somos impíos. Pero aún siendo impíos, Dios se acerca a nosotros y nos habla, nos presenta el Evangelio. Por eso es la importancia de presentar el Evangelio a las personas pecadoras, para que puedan entender que no importa la posición de pecadores en que están, pero lo que importa es que ellos puedan entender que Cristo murió por ellos. Porque Dios no te va a decir, oye, mire, hiciste esto, estos pecados, esto, lo otro, y lo otro, y lo otro, y te va a comenzar a enumerar. No, porque ya cuando Dios comienza a acercarse a ti, una de las cosas que Dios va a hacer es producir arrepentimiento. Cuando ya tú comienzas a tener interés en las cosas de Dios es porque hay un arrepentimiento o un deseo de querer cambiar. Ya no quieres, te estás cansando. Ya no quieres vivir como vives, ya no quieres vivir esa vida de impiedad, de maldad, de depravado, de degenerado, ¿no? Por ejemplo, mire, las mascarillas hace una semana costaban 9 soles. 10 mascarillas, la KN95. Hoy día tú vas al ambulante, no, vale 16 soles. Y tú le preguntas, ¿pero por qué? Es que como ha salido la ley que todos tienen que usar KN95, entonces ellos tienen la ley de ¿qué? La ley del pecado, pero no es cierto. La ley del pecado de subir el precio. Esa es gente impía, gente mala, que se aprovecha de la necesidad del pueblo, de todos. ¿Me entiendes? Entonces, aún en esa condición, Dios se acerca a esa persona. ¿A qué? Entonces, ¿Dios para qué? Para justificarnos. ¿Cuál es la forma en que Dios nos justifica? Por medio de la fe. ¿En qué? En la fe de que Cristo murió por nosotros los pecadores. ¿No? Y dice, ¿qué más? Dice, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Su fe. Mira, tu fe se cuenta como justicia. Tu fe, si tú crees en Jesús, que murió por ti en la cruz del Calvario, previo arrepentimiento, con el arrepentimiento, automáticamente esa fe se convierte en ¿qué? En justicia. Dios hace posible, pero se llama la justificación por la fe, que tú eres declarado en Cristo a partir de ese momento justo. Sigo adelante dice el versículo 6, como también David habló de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¿Qué está escribiendo David? El Salmo 32. El Salmo 32 es como consecuencia de haber pecado contra Dios, de haber sido un asesino, de haber adulterado y un sinnúmero de cosas más. Va aquí a narrarnos David. Pero él comienza con una gran afirmación, diciendo, ¿qué dice David? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice acerca de David, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Como diciendo, tú no puedes obrar. Tú no puedes hacer nada por ti mismo para salvarte, para poder vencer el pecado. Si tú lo quieres hacer, vas a fracasar. David, ¿quién era? David está componiendo este salmo de haber pasado después de una experiencia tan terrible, haber caído en las garras de Satanás, el haber pecado contra Dios, ser el autor intelectual de la muerte de un hombre tan importante, de haber adulterado, de haber sufrido la muerte de su primogénito, de un niño, como consecuencia de la relación que tenía con Betsabé. Él va a escribir el Salmo 32 y comienza de esta manera, en el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. Mira cómo comienza. Felices, dichosos, bendito dice, ¿no? Bendito, primero en el versículo 6, Pablo dice, como también David habla de la bendición que viene sobre los hombres a quien Dios
atribuye justicia o justificación aparte, no por obras. Y David en su salmo dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades, cuyos pecados han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. ¿Cómo es la obra de la justificación? Cristo, ¿por qué está muriendo? ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Cuando Cristo muere, Él muere por causa de nuestros pecados. Y los pecados de nosotros son imputados a Jesús. Es una norma legal, ¿no? Se llama forense, la ley. Entonces, Cristo toma todos nuestros pecados, carga todos nuestros pecados y lo lleva en la cruz del Calvario. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Ya no tenemos pecado, ¿no es cierto? ¿A dónde se ha ido nuestro pecado? ¿Quién lo está llevando? ¿Quién lo está cargando? Jesús. ¿Y qué pasa con nuestros pecados? Son perdonados. Cuando ya Cristo lleva nuestros pecados, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios y sinceramente lo confesamos, automáticamente los pecados de Cristo, los pecados de nosotros pasan a Cristo. Y Dios aplica la justicia de Cristo, que Él se ha cumplido con toda la ley, los estatutos, ordenanzas, todo lo que Dios estableció, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios agarra, como ya la justicia de Dios ha sido satisfecha, ya murió, ¿quién? Uno por nuestros pecados. ¿Quién tenía que morir? Nosotros. ¿Pero quién tomó nuestro lugar? Cristo. Entonces la justicia de Dios es satisfecha. Entonces Dios está satisfecho con la muerte de Jesús y Él agarra y a nosotros nos declara ¿qué cosa? Justificados. A Cristo se le imputa nuestro pecado y a nosotros se nos declara justos en Cristo Jesús. Por eso dice David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. Bueno, en el Antiguo Testamento los pecados se cubrían, pero ahora en Cristo son borrados, son quitados, aleluya. Dice, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿No? Y tú dices, pero, por eso que esto es tan sencillo, que mucha gente no lo cree y no lo entiende. Muchas personas se hacen un mundo. Pero ¿cómo es posible? Pero si yo he hecho esto, lo otro y lo otro, ¿cómo que yo no tengo que hacer nada para salvarme? Y la palabra dice, no, tú no puedes obrar. Tú no puedes trabajar para tu salvación. Cualquier cosa que tú hagas para lograr tu salvación, echas a perder todo el plan de Dios. Por eso que David podía decir, ¿no? Bendito, dichoso, bienaventurado, feliz, el hombre cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. David estaba seguro que Dios lo había perdonado después de haber hecho todo lo que hizo, amado hermano. ¿Tú estás seguro que Dios te ha perdonado? ¿Tú estás seguro que Cristo se le imputó todos tus pecados, como a mí, como a ti, todos, previo arrepentimiento y confesión de pecado? Decirle, Señor, yo hice, estos son mis pecados y los que me acuerdo y los que no me acuerdo, y Cristo los tomó. Y esa fue la causa por la cual murió, y también en ese momento la cuenta que tenía Abraham, la cuenta que tenía David y todas las personas que habían muerto hasta el día y habían sido declarados justos por la fe, y que Dios estaba endeudado porque había una cuenta, una deuda, fueron canceladas en ese día, ¿me entiende? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ya hubo justicia total de Dios. Por eso que habla de la justicia de Dios. No hay otra forma, amado hermano, de poder ser salvo. Por eso que en el versículo 5, vuelvo a repetir lo que dice el versículo, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío,
Su fe se le cuenta por justicia. Al que no trabaja, así tú y yo no podemos hacer nada. Si tú comienzas a hacer algo, lo echas a perder todo. Todo, absolutamente todo. Deja a Cristo todos tus pecados. Deja a Él. Algunos plantean, no, yo tengo que cambiar. Yo voy a cambiar mi carácter. Voy a cambiar mi manera de ser para después entregarme a Cristo. No, amado hermano, no vas a poderlo hacer. Lo contrario a la justificación por la fe, ¿sabe cuál es? La condenación. Y los condenados, por causa de no aceptar este plan de salvación, de la justificación por la fe, tienen un lugar seguro que se llama el infierno. ¿Entiendes? Eso hace el trabajo o la obra de todas las personas que quieren salvarse haciendo obras, trabajando por su salvación. Echan a perder todo el plan de Dios. Mira, aquí está hablando Pablo, que era un judío de los judíos. ¿Y él qué no hizo? Y él estaba seguro que él vivía y era intachable, que él no había pecado, que él era perfecto. Hasta que un día se encontró con el Cristo de la gloria y se dio cuenta que él era un pecador, que estaba destituido de la gloria de Dios y que Dios estaba airado con él y él se arrepintió de sus pecados. Él le pidió y aceptó que Jesús murió por sus pecados. Los pecados de Pablo fueron imputados a Cristo y Dios le imputó a Pablo la justificación por la fe. Lo declaró justo, aleluya, como a ti y a mí. Eso es lo que está diciendo el ejemplo. Por eso nadie se puede jactar de la salvación. Nadie puede decir, yo soy salvo porque hice esto. No, amado hermano, si tú comienzas a hacer algo y a jactarte, a creerte porque hiciste algo o algo, ya fuiste ya. Así que ese es el mensaje, amado hermano. Esa es la enseñanza en esta noche. Solo fe. Solo fe. Solo fe. ¿En quién? En la obra de Dios. Por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Solo fe. Solo fe. Fe en que Dios, el plan de Dios es perfecto. Padre, te doy gracias en esta noche y te pido misericordia. Haznos entender esta gran verdad porque hay muchos que luchan y no entienden, Señor, y siguen luchando con el pecado. Ellos quieren vencer y tienen todo el deseo bueno, trabajan, obran. ¿Qué no hacen, Señor, para vencer el pecado? Quieren cambiar su carácter, quieren cambiar tantas cosas, pero terminan fracasados totalmente, Señor. Pero tú en esta noche nos estás hablando que nadie puede obrar la salvación, nadie puede trabajar, nadie es absolutamente. Oh, Padre, mira esta forma como Pablo nos hace entender, nos hace comprender, Señor amado. Aún David, aún Abraham, ambos que fueron pecadores, fueron impíos, Señor, antes de ser justificados por la fe, pueden declarar, y aún de tu siervo David podía decir, bendito aquellos cuyos pecados han sido perdonados. Y él estaba feliz, gozoso, porque había entendido que tú lo habías perdonado. Fue un dolor, un sufrimiento por bastante tiempo, Señor amado. Hasta que un día pudo entender que él era pecador, que era impío y que tú lo perdonabas sus pecados. Y él pudo ver, él sí pudo ver, Señor, a ti muriendo en la cruz del Calvario, porque tú le diste esa bendición. Pues escribe un salmo, Señor, donde él narra, Señor, donde él dice eso, Padre Celestial, que el cuerpo del Mesías no iba a haber corrupción, que él iba a ser levantado de los muertos, que iba a morir por los pecados, pero que iba a ser levantado de los muertos. David lo vio y tú tuviste esa experiencia, Señor amado. Te doy gracias, Señor, porque tú perdonas, Señor, nuestros pecados, pero también después que perdones nuestros pecados, tenemos que obrar, Señor, tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para mantenernos en la salvación, cuidándonos con temor y temblor, viviendo en armonía contigo, viviendo en comunión contigo. Después de que somos justificados por la fe, recién podemos hacer cosas buenas, Señor, porque tú comienzas a obrar en nosotros, porque tú procesas el querer y el hacer, nos vas santificando, nos vas procesando, Señor, y haciendo cosas muy buenas. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios y gloria a Dios. Hermanos, invito a ponerse de pie para poder orar y terminar con ese servicio.
Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que nos das, gracias por habernos permitido venir aquí, Señor. Gracias porque tu mensaje ha sido claro, como ya han dicho mis hermanos que han pasado antes aquí adelante. Señor, ayúdanos a mantener nuestra fe, Señor. Ayúdanos a contentarnos en cualquier situación que estemos pasando. Te pido que seas tú solamente nuestro ayudador y el apoyo en nuestras vidas. Te pido que nos lleves con bien a nuestras casas y que podamos volver mañana también para cual sea el culto que vayamos a venir. En el nombre de Jesús. Amén.